Amén. Amén. Arriba, Cambronero, esperando por usted. Bueno, voy a hacer la oración. Ok, oremos, hermanos. Padre bendito, Dios eterno, santo y poderoso. Muchísimas gracias, Señor, le damos por esta gran oportunidad que nos da, Señor, en reunirnos, Señor, con el único propósito de aprender más de lo que tú quieres, Señor, que nosotros sepamos, Padre. Gracias por habernos escogido como tus hijos. Gracias, Señor, por estos hombres que se esmeran para traernos estas clases, Señor. Queremos que quites de nosotros cualquier estorbo, Señor, que pongamos atención para aprender y saber, Señor, qué es lo que tú quieres que aprendamos. Señor, pedimos todo esto dándote muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Luis, por accidente yo apagué su micrófono. ¿Tú necesitas? Ya lo tengo, Rocky. Ya. Perfecto. Buenos días para todos. Buenos días, hermano. Y es una bendición muy grande para mí estar con ustedes, sobre todo porque cuando uno nace para el Señor, tiene que cumplir las cosas de Dios de una forma u otra. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros nos olvidamos de cuál es el propósito de cada uno de nosotros. Y entonces estamos como a la deriva, y es triste esa posición a la deriva. Ahora, yo quería empezar la clase de hoy sobre si todas las religiones son iguales, con una pregunta, pero quiero que me la respondan 2, 3 personas de una forma muy rápida. ¿Qué es la salvación? Chacón, ¿qué es la salvación? Bueno, la salvación es el plan infinito de Dios para que el hombre encuentre el camino al cielo y llegue a él. ¿Quién más? Cambronero, hermano. Bueno, hermano, yo creo que la salvación es el perdón de Dios, la remisión de nuestros pecados. Lisanca. Lisanca. ¿Qué me Bueno, dice? la salvación es la gracia otorgada por nuestro Señor, ¿verdad? En la forma de la vida eterna, el beneficio que nos da de tener acceso a eso. Si yo les dijera que ninguno de ustedes me da la verdad, cada vez que le decimos a un inconverso, a una persona que desconoce de las cosas de Dios, tienes que ser salvo, le estamos dando algún mensaje real en un idioma que esta persona puede entender. No, hermano, estamos hablando un lenguaje exclusivo, un lenguaje que es solamente para aquellos que llevan tiempo en la iglesia, para aquellos que están en contacto con la Biblia, para aquellos que conocemos el camino del evangelio. Pero cuando nuestra misión principal, ¿se acuerda, Chacón, cuál es la misión principal del cristiano? Predicar el evangelio. La gran comisión. Correcto. Y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere salvo Será bautizado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Salvo. Un camino sencillo. Ahora yo les voy a hacer otra pregunta. Yo y muchos de nosotros viajamos mucho. Yo le doy gracias a Dios que me ha dado oportunidad de visitar 14 países. Y cuando voy a viajar de un lugar a otro, ¿ustedes creen que cualquier cosa vale la pena? ¿Cualquier cosa vale? ¿Cualquier cosa sirve? Tengo que estar un tiempo con mi agente de viajes, calculando qué agencia, el tiempo del aeropuerto, el tiempo de espera, el equipaje que puedo llevar, a la hora que debo estar, el día y la aerolínea. Y una vez estaba en un aeropuerto, allá creo que fue en Chicago, un aeropuerto inmenso,
o en Dallas y me perdí y se me fue el vuelo. Me perdí, se me fue el vuelo. ¿Y qué pasó? ¿Ustedes creen que cualquier cosa vale? Estuve sufriendo 24 horas para poder irme en el próximo vuelo. Y gracias a Dios que la aerolínea no me cobró un extra. Entonces, hermano, ¿a dónde quiero llegar? Todas las religiones son iguales. Chacón, ¿qué me dice? Luis, No, señor. Sí, Rocky. yo tengo un mensaje de los cubanos. Alguien corta la conexión. Ellos no tienen conexión ahora. Carlos me da a mí la conexión aquí. ¿Ustedes me oyen? Emilio, ¿me oyes? Perfecto. Yo escucho, hermano. Ya. Ahí, Rocky, parece que es la conexión con algunos. Ehrlich, ¿me estás Hermano, así oyendo? mismo es. Algunos hermanos no han podido entrar a la llamada por WhatsApp. Ah, caramba, Rocky, tenemos que hacer algo porque el WhatsApp nada más que te permite 7 conexiones. Sí. Hay que buscar entonces el profesional para poder conectarlos a todos. Entonces, hermano, seguimos adelante con la lección de hoy. Quedamos que todas las religiones no son iguales. Hay una teoría muy popular sobre el fatalismo geográfico, que también se le incluye al fatalismo religioso. ¿Y qué es lo que es ese fatalismo? Es que si yo nací en un país pobre, tengo que ser pobre. ¿Por qué? Si yo nací en un país rico, tengo que ser rico. ¿Por qué? Si yo nací en un país musulmán, tengo que ser musulmán. Si yo nací en un país católico, tengo que ser católico. Me parece que es un poco absurdo y es algo que de una forma u otra todos hemos asimilado. Si ustedes quieren saber si hay pobres en los países ricos, hay muchos pobres. Si hay miseria en los países ricos, hay mucha miseria. Pero más que eso, si ustedes quieren saber de violencia en los países ricos, hay mucha violencia. Por lo tanto, no crean que el evangelio es para los pobres ni para los países pobres. Recuerdo en el año 95-96, me encuentro con unos hermanos del Perú. Este hermano es anciano de una de las iglesias en el reparto Miraflores. Y estábamos conversando y él me decía, a nosotros nos hace falta una persona así como usted. Yo, pero es que yo tengo mi misión está en Cuba, mi misión está en mi país. Dice, mire, tenemos un concepto y estuvimos 12 horas conversando mientras viajábamos desde Tennessee hasta la Florida. Yo me quedé en Tampa, él siguió para Miami. Y me decía que era imprescindible y era importante predicarle el evangelio a toda criatura. Es el mandamiento bíblico. Sin embargo, nosotros prácticamente nos hemos dedicado a predicar el evangelio a los pobres. A los ricos nadie le llega. ¿Por qué? ¿Por qué no llevarle el evangelio a los ricos? Ya estamos haciéndole como un recorte que le estamos haciendo al evangelio porque no estamos capacitados. ¿Y por qué no estamos capacitados? Porque hemos perdido nuestro tiempo. Yo conversaba con el hermano, él es ingeniero en petróleo o algo de eso. Y yo le conversábamos del tiempo que yo había trabajado en el petróleo, en las torres, en los pozos de extracción, allá en el norte de La Habana, en Cuba. Conversamos muchísimo, fue un viaje muy lindo. Pero lo más lindo de ese viaje fue que a los ricos hay que predicarle también el evangelio. El evangelio es el plan de salvación para la humanidad. Ahora, salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación, como todo lo tenemos, todo es el mensaje de Dios para la humanidad. Mire, hermano, la salvación es la necesidad que nosotros como individuos, nosotros como seres humanos tenemos de Dios. El ser humano tiene un ansia dentro
tiene una necesidad dentro. ¿De qué? Porque es un vacío, es un chip que Dios ha puesto allí de comunicarnos con Él. Pero siempre nos vemos incapaces, siempre nos vemos sucios delante de Dios. Y es por eso que necesitamos esa salvación. La salvación es la comunicación que nosotros, como seres humanos, podemos y tenemos que tener para comunicarnos con Dios y estar en paz con nosotros mismos. No conocerás la paz hasta que no conozcas a Dios. ¿Qué pasa en este primer mundo? Es tan triste, pero tan triste como aquí pierden el tiempo de la forma más miserable. Tiempo y dinero. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible? Es increíble la forma en que aquí se pierde el tiempo en drogas, en cosas que a nosotros no nos cabe en la imaginación. Aún así, a esas personas también hace falta llevarle el evangelio. Por eso, la salvación, hermano, y aquí defino, es la necesidad del ser humano de comunicarse con Dios. Pero fíjense bien, comunicarse con Dios y estar en paz con Él. Es un ciclo, es la única forma en que podemos conectar nuestro corazón al corazón de Él. ¿Saben ustedes, no han visto ustedes como los cosmonautas cuando van a salir al espacio? ¿Qué es lo que llevan? Llevan una escafandra y 2 tanques de oxígeno. ¿Qué le pasa a los cosmonautas? Si pierden los tanques de oxígeno, lo pierden todo, pierden la vida. ¿Qué le pasa a los que bajan al agua? A los divers, a los buzos, cuando bajan a profundidades increíbles, tienen que bajar con los tanques de oxígeno. ¿Y qué le pasa si se les rompe ese tanque? Simplemente pierden la vida. Muchos de los seres humanos que hoy tenemos en este mundo viven como los buzos sin oxígeno, porque no tienen vida. No saben qué van a hacer, no tienen un propósito, no tienen una línea definida. ¿A dónde voy? Cualquier camino me vale. Estaba viendo aquí en Estados Unidos ahora y me da mucha tristeza, mucha tristeza. Y me da un deseo extraño que tengo en mi corazón cuando uno llega a este país y ve ahora todas esas barbaridades que este gobierno nos intenta poner. Ahora quieren cambiar el lenguaje. Ahora no es ella, no es él, no puede haber género. Si tú defines en un papel género masculino, femenino o no definido. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Entonces te ponen a los niños y vuelvo a donde mismo hemos hablado 1.000.000 de veces y no me voy a cansar de hablarlo. Un niño no puede ir a comprar alcohol porque le hace daño. Un niño no puede ir a comprar cigarros porque le hace daño. Un niño no puede adquirir una licencia de conducción porque le hace daño. Un niño hasta los 21 años no puede casarse sin el consentimiento de su padre. ¿Y cómo es posible que vengas a decirme que un niño de 5 años, 6, 7 años, 3, 4 años, te venga a decir, yo no soy niño, yo soy niña, y yo quiero que me chapees la nariz y me pongas un hueco, o yo quiero que me cierres el hueco y me pongas una nariz? Es absurdo. Es un absurdo tan grande que me dio un gozo extremo cuando vi que la vicepresidenta de este país yendo a África, hablando con los países de África, estaba en Uganda y le decía, yo te voy a dar este dinero si tú me haces esto, esto y esto. Y el presidente de África, un hombre, un varón de concepción, un varón de principio, un varón de valores cristianos, le dijo, no, usted coja ese dinero. En este país vivimos así y en este país la homosexualidad es pecado y vamos a seguir castigando la homosexualidad. Y hay de aquel que se le ocurra acercarse a un niño con asuntos homosexuales. Hay de aquel, porque todo el peso de la justicia le va a caer encima y va a ser condenado a muerte. ¿Saben ustedes cómo se fue esta señora de allá? Pensaron que porque era oscura, que porque era negra, podía ir al África y decirle esto, tienen que hacer esto y tienen que hacer aquello. Vino para acá como un perro con el rabo entre las patas. Y le doy gracias a Dios que hay hombres en el mundo, hay esperanza.
Hay hombres en el mundo que pueden enfrentarse ante esta barbarie que estamos viviendo. Hermano, y no me he perdido. ¿Todos los caminos son iguales? No. Hay un solo camino entre Dios y los hombres. Ahora, ¿cuál es este camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, está bien establecido, pero ¿por qué hay tanta gente que lo niega? ¿No se han puesto ustedes a pensar por qué hay tantas personas negando al Salvador? Miren, si el hombre ha intentado por todos los medios negar a Dios, negar a Dios, negar a Dios y no ha podido, ¿qué entonces hace si no puede contra el Padre? Se vira contra el Hijo. Y de una forma u otra hay mil formas en las cuales el hombre está peleando, está llaveando contra Dios, pero contra el Señor Jesús, pero no puede. Y ese son el origen de tantas religiones en el mundo. No es un problema catastrófico de una desgracia de que nací en tal país y tengo que hacer lo otro, porque es un llamado, es una obligación de nosotros, aquellos que hemos conocido el Evangelio, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y entonces vendrá el fin. Muchas veces decimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos viviendo momentos tan difíciles? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y no nos damos cuenta de que estamos viviendo prácticamente de acuerdo a como mismo profetiza la Biblia. La Biblia te está profetizando que en los últimos tiempos vendrán gente amadores de sí mismos, vendrán aborrecedores de sus padres. Entonces, todo eso lo estamos viviendo ahora. Y aún así, en el mundo, lo que hay es como una especie de desconcierto. Ayer o antier, yo estaba hablando con unos amigos míos y me hacen una pregunta que me desconcierta. Y me dice, hermano, ¿tú estás durmiendo en Formol? Yo no entiendo por qué me preguntan si estaba durmiendo en Formol o no. Y me quedo extraño. Y dice, ¿por qué no te pones viejo? Digo, yo sí me pongo viejo. Yo cumplo 67 este año. ¿Por qué me dices eso? Dice, no se te ve viejo. Digo, hay una diferencia cuando tú estás viviendo en un medio ambiente protegido, donde tu mente, tu corazón y tus pensamientos están siendo protegidos. Hay menos sufrimiento, hay más alegría. Quizás la alegría más grande que tengan las personas de este mundo sean esta y aquella. Sin embargo, el gozo mío es compartir con mis hermanos. Y cada vez que yo hablo con mis hermanos, hay 2 o 3 familias que me han abierto las puertas. Y hay niños que me dicen tío y me roban el corazón y me roban mis pensamientos, porque uno como que los adapta. Ya los míos crecieron, los míos están grandes. Entonces, en este país está el concepto del nido vacío. Está el nido vacío, ya yo no tengo función, no tengo propósito, ya se acabó la vida, empiezo a deprimirme, el hombre empieza a alcoholizarse, el hombre empieza a no querer regresar a su casa porque no tiene motivo para vivir. Pero sin embargo, hermano, cuando usted encuentra un propósito bonito, un propósito lindo, un propósito digno para vivir, la progresión del evangelio. Pero ¿y qué es el evangelio? El evangelio es la familia, el evangelio es la iglesia es familia de familias. Y qué lindo es cuando los hijos de tus hermanos te dicen tío, porque te consideran parte de la familia. Y más lindo aún es cuando tus pensamientos, tu mente y tu corazón están allí en tus hermanos. Entonces tienes un motivo para vivir. Y ese motivo para vivir es el que te da la energía, es el que te da la fuerza. Y es el verdadero leitmotiv que nosotros debemos tener. Hermano, ahora vemos que la salvación es una necesidad del ser humano. Todos, especialmente los ateos, te van a decir que no es necesario la esperanza de un Dios. Y yo les pregunto, ¿los animales tienen ese sentimiento?
¿Tienen sentimiento los animales? Cuando Dios hizo al hombre, cada vez que hablo con este tipo de personas, me dicen, no, porque el hombre, la célula, esto y lo otro, y después chocó, hizo esto, hizo lo otro. Que si el Big Bang, que para aquí, que para allá. Digo, mira, es imposible que haya una creación tan perfecta, no solamente para afuera, sino para adentro. Cuando ves la creación, cuando ves al hombre, cuando ves el sistema reproductivo del hombre, cuando ves los animales, las variedades de animales, cuando ves las plantas, la vegetación, cuando ves cada vegetación de acuerdo a la estación, de acuerdo a la ubicación geográfica, hay un diseño demasiado perfecto. ¿Saben ustedes lo que más deseo yo en este momento? Comerme un mango de mi mata. Cada vez que voy al mercado y veo un mango y lo cojo y digo, este mismo es. Y huele rico, pero cuando lo muerdo me sabe a, vamos a decir, a vinagre, porque no me sabe a mango. Sin embargo, yo me acuerdo que yo me levantaba todas las mañanas temprano en la casa, allá en el patio de mi casa, iba corriendo para mis maticas de guayaba, pum, las que estaban en el piso, las más sabrosas, las que estaban picaditas por los pajaritos, eran las más dulces, y después buscaba el mango, y aquellos que caían, aleluya sea Dios, alabado sea Dios, qué cosa más sabrosa. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos nuestros corazones y nuestras mentes enraizados en el lugar donde hemos nacido, en el lugar donde Dios nos hizo nacer, en el lugar donde no por desgracia, sino por un plan, Dios nos hace nacer a nosotros. Y así me considero yo como una mata de mango en medio de una arboleda de manzanas. Voy allí a ese mercado a ver tantas manzanas, ya no me dicen nada. De hecho, hay casi un año que no he probado una manzana. No, para mí ha perdido su sabor, porque ¿dónde está tu pensamiento? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu mente? Allí estará tu vida. Y mi vida está ahí con ustedes, ahí en mi tierrita. Mi vida está también conectada con mis hermanos de Costa Rica, con mis hermanos de Nicaragua. Mi vida está conectada con cada uno de ustedes. Y es lindo, hermano, es lindo ver cómo nosotros tenemos esa capacidad, es la capacidad de amar. Ahora los animales, yendo para los animales, no tienen esta necesidad. Los animales están en dos características. Están los domésticos, los que están domesticados, y están los otros, los que están salvajes. Ahora, los animales que están domesticados, fíjense bien, están domesticados solamente con la persona que los domesticó. No están abiertos para todo el mundo. Usted va a mi casa, yo tengo mi perro nada más que entraba yo, o mis hijos, o mi esposa, o mi familia, y el perro hace así y iba para la esquina. Ahora entraba alguien que él no conocía y era un león. ¿Cómo es eso? Si es un animal domesticado. Es un animal domesticado, pero en ciertos subgrupos. Por lo tanto, ningún animal tiene esa capacidad que tiene el ser humano. ¿Y por qué? Porque el ser humano es el único que es hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el ser humano es el único que tiene necesidad de salvación. Y la salvación, repito, es la conexión que nosotros podemos hacer con el dador de la vida. Es el oxígeno. Es cuando nos conectamos nuestras cámaras con el tanque de oxígeno en nuestro Dios. Entonces entramos en una vida, como dijo el Señor Jesús, vida abundante, vida plena. Ahora, hay 10 millones de descripciones sobre los diferentes tipos de religiones. Pero yo coincido con muchos autores en que son 4 las religiones mundiales principales. La religión cristiana, está la musulmán, está el hinduismo y el taoísmo. Dentro de la religión cristiana, dentro del grupo cristiano, tenemos 1 millón de subdivisiones. Tenemos el grupo católico, tenemos a todas las diferentes denominaciones, pero tenemos también al grupo de los mormones, tenemos al grupo de los testigos de Jehová, y todos de una forma u otra
ellos ellos terminan en un lugar, la Biblia. Terminan en un punto, Jesús. Quizás los mormones te hacen un hincapié en que Jesús y los testigos de Jehová, que Jesús es un Dios chiquito, pero de una forma u otra, todo el mundo termina en Jesús y en la Biblia. Por eso se le considera el mundo cristiano. Está el mundo musulmán. Y es algo muy interesante, porque los musulmanes, miren, todos estos países árabes, no solamente los países árabes, hay muchos países africanos que también son musulmanes. De hecho, ahora mismo aquí debajo de Etiopía, Etiopía es un país musulmán. Debajo, Sudán del Sur. Sudán tiene unas guerras intestinas increíbles. Ya el país se partió en dos. Está Sudán del Sur, y ahora hay un tercer pedazo que también se quiere partir. Y al final van con el propósito de las religiones, lo que están es destruyendo el país. Sin embargo, la religión siempre es el punto de contacto entre el hombre y su creador. Y es algo que da paz. Si no coincide este ciclo, entonces, si no hay paz, hay algo ahí que no tiene que ver con Dios. Tenemos que los musulmanes están los sunitas, están los chiitas, están divididos. En el mundo chiita tenemos a Irán al frente. En el mundo sunita tenemos a Arabia Saudí y toda una serie de subdivisiones dentro de ellos. Pero al final, parece que hace como 2 semanas, por fin se dieron un abrazo los primos hermanos. Los árabes sauditas se dan un abrazo con los iraníes, donde los chinos están intercediendo. Y es lindo que haya paz en el mundo. Y es lindo que uno no quiera matar al otro porque piense diferente. Entonces, vamos para el mundo hinduista. El hinduismo con la India y todos estos países del sudeste asiático, casi todos, son incluyendo Tailandia, incluyendo Vietnam, Sri Lanka, Pakistán, toda esta zona es hinduista. Y ahora tenemos la cuarta, que es el taoísmo. El taoísmo le suena, ¿verdad? Tenemos Japón, China, Vietnam, todo lo que es la Corea, los países taoístas. De una forma u otra, son con tendencias a Confucio, con tendencias a Lao Tse, pero en general, en mi opinión, estas son las 4 religiones mundiales. Hay 1000 subdivisiones. Ahora, ¿en qué se diferencia? Hay mucha diferencia, hermano. Hay mucha diferencia entre todas estas religiones. ¿Quién me dice a mí cuál es el precepto número 1 del cristianismo? Hermano Chacón. El precepto número 1 del cristianismo es presentarnos a Cristo, el Hijo de Dios, como el camino a la vida. Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y A tu prójimo. segundo, y amarás a tu prójimo como a ti Como a ti mismo. mismo. Miren, la única religión que propone un método de vida es la religión cristiana. Método de vida. Haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Ve por el mundo, predica el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice será salvo. Salvo. Entonces, la única religión que preconiza no solamente la paz, no solamente la conexión total del individuo con su Dios, sino la conexión entre todos los individuos, es la religión cristiana. Tenemos 10 millones de religiones, pero en ninguna de ellas te preconizan esto. Fíjense bien, ¿no han visto ustedes en los videos sobre los grupos terroristas musulmanes, fundamentalmente, no han visto cuál es el precepto de un muchacho joven, 15, 16, 17,
18 años, 20, 21. ¿Cuál es el precepto número 1 de ellos? Convertirse ¿Quién en me un hombre dice bomba. algo? ¿Qué me dice, hermano? El precepto número 1. Convertirse en un hombre bomba, hermano. Está cerca. Pero el precepto número 1 del musulmán es entrar al paraíso, donde allá arriba está Alá o el Dios, y me va a regalar 500 vírgenes. Fíjense bien que es un precepto sensual, puro sensual. Yo voy a dar mi vida ahora, pero cuando voy a cerrar mis ojos, ¡pum! Viene, explota la bomba, mato a 500 personas y entonces abro mis ojos, me despierto, estoy en el paraíso con Alá, 500 mujeres vírgenes. ¿No les parece un poco fanático? ¿No les parece un poco sensual? ¿No les parece un poco difícil? Es difícil, ¿verdad? Es difícil, hermano. Es difícil, es feo y es algo que de una forma u otra no nos lleva ante Dios. Ahora, vamos a estudiar en el grupo de los ateos, que está entre las cosmovisiones principales. Miren, la palabra ateo se forma del A en el griego, no, teos, no Dios, no hay Dios. Ahora, el ateo es la persona más creyente que usted puede imaginar. Yo como cubano estuve trabajando muchos años en fábricas en Cuba como ingeniero y era algo muy simpático. El 99% de la población cubana clama ser atea. En la época mía. No. Iba a la iglesia, iba un puñadito de personas que no llegaba al 1%. Todo el mundo clamaba ser ateo. Ahora, hermano, cuando usted venía y le revisaba el bolsillo, ¿qué tengo en el bolsillo? Mi resguardo. Tengo mi bolsita con mi resguardo. Cuando llego a mi casa, que abro la puerta, tengo mi cajita. ¿Y qué tengo en mi cajita? Mi eleguá. Ahí tengo mi eleguá. Cuando miro para allá en el rincón, tengo a mi changó. Entonces, ¿dónde está el ateísmo? No existe. No existe porque el ateo es la persona que más necesita de Dios. Entonces, como no puede beber el agua pura y cristalina del evangelio, entonces bebe el agua envenenada que los hombres le estamos dando. Y muchas veces eso pasa. ¿Saben ustedes por qué? Porque no tenemos el coraje de predicar el evangelio. Yo le doy gracias a Dios por una persona que ahora está allí, Mario Torres. Mayito trabajaba conmigo en la fábrica. Él era un operario y teníamos una relación muy bonita. Yo estaba trabajando como ingeniero en un grupo, el grupo de los controles del mando, y pasaron cosas en mi vida. Y Mayito tuvo el coraje de acercarse a mí y decirme: Luis, te vas a volver loco si no vienes al Señor. Luis, Cristo te ama. Luis, no vayas a hacer una locura. Luis, ven, reúnete con nosotros. Mario Torres y Tony Santana fueron las personas que el Señor utilizó para llevarme, sacarme de aquel grupito donde yo estaba, donde yo pensaba que era cacique, que era cabeza. Me sacaron de allí, me llevaron a los pies del Señor y hoy le doy gracias a Dios de que yo puedo retribuirle el favor, verlo a él feliz con su mujer y su niña. Y estaba conversando ayer con mi esposa, y una de las cosas más lindas que quiero hacer es cuando vaya de nuevo a Cuba, verlos a ellos. Porque si hay alguien a quien yo quiero abrazar y besar, es a Mayito, a su esposa y a su niña. Hermano, no hay nada más lindo que el evangelio, pero qué hermosas son las sandalias en los pies de aquellos que predican el evangelio. Mario Torres ha pasado por muchas aguas, pero aún así el Señor tiene un plan de vida para con Mayito. Mayito
si me estás escuchando, el Señor te ama. Mayito, cuando pases por el fuego, Cristo te está purificando. Mayito, Jesús sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Mayito, yo te amo. Y todos estos hermanos que estamos aquí, te amamos. Y tú eres una persona de gran valor para el Señor. Ahora, el ateo es alguien que sufre terriblemente. Terriblemente. Recuerdo que estábamos trabajando, estaba el laboratorio mío, la oficina mía aquí, y estaba la oficina del jefe. El jefe era un moreno cubano, un negro cubano, Andrés García. Y me dicen los amigos míos, no, Andrés no cree. Pero, papá, yo no he visto negro cubano que no crea. El negro cubano cree por naturaleza, porque yo vengo de allí, yo nací en un barrio de negros, mi familia, mis primos son negros. De ahí vengo yo y los conozco, porque yo nací desde que abrí mis ojos, estoy viendo en mi barrio, en mi casa, a mis primos y estoy viendo sus costumbres. Y les dije, este está ahí. Miren, agarré una mazorca de maíz, le pasé un fósforo, le puse una cinta roja y se la puse, le saqué 4 granos y se lo tiré en la punta. ¿Ustedes creen que el negro pasó por su oficina? Cuando ese hombre llegó a su oficina y vio aquella cosa a la puerta, no entró a la oficina en una semana. Entonces, ¿dónde está el ateísmo? No existe. El ateo es aquel que, no sé si por definición o porque no quiere o porque no puede confiar en Dios. Y es al ateo a quien más nosotros tenemos que proyectarle el amor que Jesús pone en nuestros corazones. Ahora, muchos son ateos producto de desgracias personales, donde culpan a sus padres y culpan a Dios, y ese odio que les viene hacia sus padres y hacia Dios, entonces lo vierte de esa manera. Pero es imposible. Todas estas personas que de una forma u otra se la han pasado predicando, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, al final de su vida tienen una función, una sola. Lo lamentan todo. Hay un caso, no quiero hablar de tanto, pero hay un caso muy simpático, Voltaire. Voltaire, francés, perseguidor del cristianismo, mató no sé cuántos cristianos, quemó no sé cuántas Biblias. Dijo, el día que yo muera en Francia no va a haber una sola Biblia. La casa donde él nació, la casa de su familia, la compró la Sociedad Bíblica Unida el año en que se creó la imprenta por los hermanos Gutenberg. Entonces, en la casa de Voltaire se montó la primera imprenta donde se imprimió la primera Biblia. ¿Y saben ustedes qué tipo de muerte murió Voltaire? La muerte más horrible. Dicen que gritaba, no, yo no quiero. ¿Saben ustedes por qué? Porque murió en el desespero, murió en la oscuridad total de su alma y hasta que pasó, se la pasó gritando, no quiero entrar. Hay personas que se atreven a decir que lo estaban empujando al infierno, hay personas que tienen sus ideas. Yo creo que es muy sencillo. Yo creo que simplemente no tenía nada de dónde agarrarse. Y como no tenía nada de dónde agarrarse, tenía un miedo muy grande. Y no hay miedo más grande que el ser humano que no tener a alguien que te quiera. ¿Saben ustedes quién es un delincuente grande? ¿Cuál es el delincuente más grande que ustedes puedan conocer? Un niño a quien nunca le han dado afecto. En el barrio donde yo nací, y disculpen ustedes que les hable una y otra vez, en casi todas las casas hay 1, 2 y 3 asesinos. Gente que mató. Pero hay una casa donde no hay un solo asesino y habíamos 7 hermanos. Teníamos un padre, teníamos una madre, teníamos una vida y teníamos un propósito. Y el Señor, aún así, en medio de aquel desperfecto, el Señor nos protegió. Nos protegió y mucho. La casa esta, la casa aquella. Todas esas casas, cuando yo veo a mis amigos que voy a mi barrio, me da una tristeza muy grande. Casi todos. Ahí hay más de 10 asesinos.
Mataron. ¿Y por qué mataban? Por cualquier estupidez. No se detuvieron a pensar si tenían una discusión o tenían un precepto o una discusión o cualquier cosa y enseguida utilizaban el cuchillo. Ahora, ¿de qué les sirve después? 25 años en cárcel. Salen de la cárcel y usted los ve en blanco. Siguen sin esperanza. ¿Por qué? Porque no hay religión alguna capaz de llenar el alma humana como lo hace la religión cristiana, como lo hace el Señor Jesús. El Señor Jesús quiere hacer un convenio contigo. Tú eres mío, yo soy tuyo. El Señor Jesús quiere hacer un matrimonio contigo, donde yo soy todo tuyo, tú eres todo mío. Y muchas veces cuando estamos pasando por problemas difíciles, ¿qué se nos ocurre pensar? Uf, el Señor me está castigando. Miren, una de las cosas más difíciles que nosotros tenemos como padres es la educación de nuestros hijos. Yo no creo que en todo momento haya que castigar al niño con golpes. Porque muchas veces, recuerdo a mi padre en cosas que yo hacía y él se paraba así, con el cinto en la mano, listo para pegarme. Y me decía, así como con los dientes contrayéndolo, pero serás tonto. Pero serás tonto. Y aquella frase dolía más. Yo hubiera preferido que me hubiera rajado la cabeza. Hay otro hermano mío, el tercero, que yo estoy becado en la universidad en La Habana y venía para las vacaciones. Entonces él estaba en secundaria, él era el cuarto y el quinto. Están becados estaban en la secundaria. Y recuerdo cuando llego en julio, viene llorando y me dice, ay, mi hermano, llévame contigo. Llevo 4 meses llorando. ¿Pero qué te pasó? Y mi papá me dice, porque no le pegué. ¿Cómo que no le pegaste? Sí. Los dos, cuando mi papá fue a la escuela para pagar la comida, el almuerzo que tenían que pagarle a los muchachos que estaban semi-internados, incluyendo nosotros, mis hermanos, la señora le dijo, ay, señor, no bote su dinero. Sus hijos no vienen a comer aquí. Sus hijos no vienen a la escuela. Cuando ellos dos llegan a la casa, ¿qué pasó? Viene mi papá, saca el cinto, coja al más chiquito y le suena y le suena y le suena y le suena. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Cuando viene le dice, pero mira, fulano tampoco fue. Y le dice mi papá, fulano no tiene arreglo, fulano no sirve. 2 palabras que le rompen el corazón a cualquiera. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús desecha a alguno de sus hijos? Nunca. Mi padre en aquel momento dijo aquello lleno de rabia, de furia, de decepción, porque nuestros hijos a veces nos decepcionan, pero el Señor nunca se decepciona de sus hijos. Nosotros sí. Muchas veces sufrimos grandes decepciones con nuestros hijos. El Señor jamás. Los ateos, por muchos que preconicen de que no hay Dios, es imposible que tú puedas probar tanto que hay Dios como que no hay Dios. Y si tú no puedes probar físicamente con tus 5 elementos el hecho de que haya un Dios, tampoco puedes probar el que no hay un Dios. He hablado no sé cuántas veces con amigos míos que siempre estamos conversando sobre el mismo tema y él me dice fanático. Digo, fanático porque tú no puedes verlo. Pero entonces cuando vamos a verlo, tú eres un fanático, tú estás enamorado de una mujer. Bueno, nos acostamos, vivimos, pero es absurdo. Ese sentimiento que tú sientes por ella, descríbemelo, pónmelo, quiero tocarlo. No se puede. Tú no puedes describirme un sentimiento que sientes hacia una persona de la cual estás enamorado. No puedes. ¿Por qué? Porque no es físico, no es tangible. Entonces vas a decirme que es el sentimiento del amor que tú sientes por una persona, por una mujer, el sentimiento del amor que sientes por tus hijos, no puedes verlo, no es tangible. Vas a decirme entonces que Dios tampoco existe. Y no es que sea un sentimiento, es algo espiritual, algo que no podemos ver, algo que no podemos tocar, pero que está ahí. Ahora, dentro de este grupo de los ateos, tenemos a los budistas. Y
qué cosa más simpática con el budismo, ¿verdad? Estábamos viendo el otro día que en este lugar ahora Kumandra, se me olvida el nombre. En este lugar donde vive el Dalai Lama, es un centro budista donde Tíbet. el Dalai, diga hermano, El Tíbet. en el Tíbet, ahí donde vive el Dalai Lama, ahí es un centro budista con unas catedrales budistas increíbles de hace más de 500 años, están allí. Y el otro día pasaron un video muy simpático del Dalai Lama. Y yo estaba pensando, o es un ser depravado, o es una costumbre que yo no entiendo. Sin embargo, los budistas plantean de que no es una depravación, de que es una forma cultural de comunicarse. Viene un niño, le dice al Dalai Lama, quiero abrazarte, ven, abrázame, quiero besarte, ven, bésame, y el Dalai Lama le dice, cógeme la lengua. ¿Qué pasa? Nosotros en el mundo occidental vemos esta acción como que la vemos como un acto depravado de un pedófilo hacia un niño porque le damos el contenido sexual. Pero cuando ellos hablan, están hablando de cosas espirituales que yo no entiendo. Y como no entiendo, pregunto, porque son culturas totalmente diferentes. ¿Y qué me dicen? Lo que dicen aquellos que estaban allí. Dicen que no, que es una forma de comunicación, que no hay ningún tipo de depravación y que el Dalai Lama es un ser asexual. Yo, bueno, yo eso lo dudo. Porque yo dudo por completo que haya un ser humano que sea asexual. Yo entiendo que hay un ser humano que reprime el deseo sexual y quizás lo tenga así bajito, pero yo no creo que haya un ser sexualizado asexual. Es imposible, en mi opinión. Y les digo, y es lo del budismo. El budismo te plantea de que la máxima del hombre es la iluminación. Y la iluminación es el negarse todo. Pero a la misma vez te plantea que los hombres viven en diferentes categorías. Están los brahmanes y están los parias. Entonces, el brahman es el que nació rico, es el que nació para ser sacerdote, del cual eligen a los sacerdotes, y está el paria, es el pobre, es el que trabaja en la calle, es los sin casa, son los menesterosos, los que hacen los trabajos manuales, los que limpian las calles, los que hacen los trabajos comunes, son los parias. Y es increíble cómo este sistema tenga esa aceptación tan grande entre ellos mismos. Yo digo, yo no puedo pensar que haya un ser humano que tenga el concepto tan bajo de sí mismo como para despreciarse así y ver que otro ser humano es grande, poderoso y yo nací para ser pobre. Es algo despreciable. Pero, sin embargo, ellos lo aceptan. Ahora, cuando van los evangelistas, las personas que van a evangelizar la India, ¿saben ustedes cuál es el concepto que utilizan? Ellos van a predicarle el evangelio. Pero ¿cómo predican el evangelio? Con el ejemplo. Porque a esos parias le pueden llegar. Es más difícil llegar a los brahmanes. Algunos brahmanes han sido convertidos al evangelio. Pero a esos parias es muy fácil llegarle. ¿Cuándo? Viviendo entre ellos, amándolos, cuidándolos, haciendo escuelas para ellos. Entonces, cuando se le hacen escuelas para estos parias, para esos niños, cuando se les atiende, cuando se les enseña que son iguales, que son hijos de Dios, entonces ellos adquieren como una confianza muy grande en sí misma. Pero esta confianza grande en sí misma no se la da Buda, se la da el cristianismo, se la da es el concepto de que tú eres especial, tú eres único, eres hijo de un gran padre. No eres obra de una casualidad, no estás ahí por gusto. Es el concepto del Buda. Ahora, también ellos plantean el karma, las acciones buenas, las acciones malas. Ellos plantean la reencarnación y
La reencarnación es que si tú has vivido muy mal en esta vida, has sido una persona depravada, entonces la próxima vez tú vas a descender y vas a seguir descendiendo, y a lo mejor puedes reencarnar en una vaca, o puedes reencarnar en una cabra, en un chivo, o puedes reencarnar en una cucaracha. Por eso, cuando ustedes llegan a las ciudades de Bombay, ahí ellos no utilizan para fumigar, nada. Ellos utilizan cosas para alejar, pero no para matar. Y es curioso. Y es curioso. Yo me preguntaba, estábamos hablando con unos amigos míos y querían como descaracterizar a Dios a través de las cucarachas. Y me dicen, si hubiera habido de haber un Dios bueno, no habría en el mundo cucaracha. Dios bueno. El punto de que tú no sepas para qué sirven las cucarachas no significa que sean malas. El punto de que tú veas que hay mucha acumulación de cucarachas hace daño en tal y más cual lugar, cuando mantenerla en pequeñas poblaciones tampoco hace daño. Y estaba descubriendo, y estaba leyendo y buscando, indagando, y saben ustedes que hay una toxina en la cucaracha que es la única capaz de comerse el cáncer. Entonces, cuando veo esas cosas, digo, es que la creación es tan perfecta, la creación de Dios es tan perfecta que a Dios no se le va un detalle. A mí se me van, no uno, miles de detalles. Al hombre se le van miles de detalles, pero a Dios no se le va un solo detalle. Él es perfecto, Él tiene un plan y su plan es Jesús, el único camino. Ahora también vamos a ver a los agnósticos. Los agnósticos es el tipo que está en el medio. Bueno, yo no puedo decir que no, ni puedo decir que sí. Estoy en el medio. Está en la cerca. ¿Ustedes creen que hay alguien que se pueda sentar en una cerca? Miren qué cosa más simpática. En Cuba, las cercas las hacen con alambres de púa. Chacón, en El Salvador, ¿cómo hacen las cercas? Exactamente igual, hermano. Y así se llama, alambre de púas. Sí, señor. Perfecto. ¿Puede alguien sentarse arriba de un alambre de púas? No, hombre. Imposible. ¿Saben ustedes cómo hacen las cercas aquí en Estados Unidos? ¿De madera? No. Te ponen un pivote cada 25 metros con una arandela plástica y un cable a una altura de 45 centímetros, no llega al metro. Y ese cable tiene 25.000 voltios. De electricidad. Wow. Alto voltaje. Tal es así que tú no ves el cable y tú pasas por las avenidas a 2.000 kilómetros por hora y ves siempre las vacas en su lugar, no se mueven. ¿Ustedes creen que hay alguien que pueda sentarse arriba de un cable de alto voltaje? Es imposible. De la misma forma en que nosotros como seres humanos cogemos y el cable lo hacemos para hacer una separación. Hermano, el agnosticismo es un poco estúpido, fuera de sentido. Ahora, en el panteísmo religioso tenemos también un poco de desencanto humano. Te plantean que no hay ni bien ni hay mal. Aquí vemos entonces a la concepción taoísta de los chinos, de que nada es en sí puro, que todo es yang con un poquitico de yin o yin con un poquitico de yang, que la pureza no existe y que el Tao es el todo. Ahora, el Tao es el todo, simboliza a Dios, pero en Dios hay una parte buena y hay una parte mala. Ya ahí vemos entonces otra vez la proyección de nosotros como humanos, la proyección que tenemos de Dios. Tenemos una proyección de que Dios como humano, Dios tiene bueno, Dios tiene malo. Cuando Él me da, es bueno. Cuando me quita, es malo. Cuando me castiga, es malo. Cuando me premia, es bueno. Es absurdo. Estamos queriendo ver a Dios con nuestros ojos humanos. Estamos queriendo ver a Dios proyectarse como nosotros nos proyectamos. Imposible. Es imposible. Dice la palabra, en Él no hay tacha alguna. No hay una falta. Porque Dios es la perfección.
Jesús dice la palabra que pasó sin pecado. Ahora los católicos te dicen la Virgen María sin pecado concebida. Bueno, si la Biblia me dice a mí que después de que nace Jesús, porque José en ese aspecto fue un varón único, estuvo todo un año casado con María y no la tocó. Y fíjense, si José era un varón único, que cuando él ve que María está embarazada, él no va a denunciarla como que esta me engañó, porque eso no es mío. ¿Qué fue lo que hizo José? En secreto pensó irse para decir, él es el malo. Yo soy el malo, ella está ahí, ella va a vivir. Sin embargo, el Espíritu viene y le dice, no, lo que María tiene viene del Espíritu Santo, viene de Dios. Y volvemos de nuevo, porque en Dios no hay tacha alguna, en Dios no hay defecto. Ahora, ¿cómo vamos a ver todas estas religiones, nueva era, la iglesia de la cientología, de la ciencia? ¿Cómo van a mostrarme a Dios en diferentes formas, en diferentes etapas? Es imposible, hermano. Esta idea de nueva era, cada vez que tú lo ves, es tan increíble. ¿Y por qué es tan increíble? Porque el ser humano tiene esa necesidad, tiene esa urgencia de Dios. Pero, ¿qué le falta? Lo que le falta lo llena con veneno. Y es el veneno que Satanás le pone en su corazón. Ahora, quedamos que después del panteísmo tenemos entonces a un teísmo limitado. Hay un Dios, ahí está, se manifiesta en la naturaleza, se manifiesta en los animales, se manifiesta en todo como un todo, pero no tiene control. O sea, Dios permite que exista el bien y el mal. Entonces tenemos el bien y el mal. Dios lo permite porque Dios no puede controlar el mal. Volvemos de nuevo. Si Dios viene y a nosotros como hijos nos da libre albedrío, si nosotros tenemos la capacidad de elegir entre el bien y el mal, ¿qué pasa? Si elegimos bien, recogemos bien, pero si elegimos mal, recogemos mal, y al hacer malas elecciones hay consecuencias. Y toda la maldad del mundo, ahí están esas consecuencias. Hay un proverbio muy viejo que dice que el camino al infierno está empedrado con las buenas intenciones de los hombres. ¿Por qué? Porque cada vez que queremos o pretendemos hacer las cosas con un propósito, generalmente cuando hay un propósito egoísta detrás de cada una de nuestras acciones, entonces lo que estamos haciendo es apartándonos cada día más de Dios. Punto. Y tenemos también la capacidad de mezclar la religión con la política. Tenemos la teología de la liberación. En Cuba estuvo Fray Beto, un hombre muy popular en el Brasil, y aquellas cosas. Yo conversé con él y conversé con un sacerdote nicaragüense del movimiento de la teología de la liberación. Yo tuve una conversación muy simpática con este señor, y estábamos en un campo trabajando. Recuerdo que era un campo de tabaco. Fuimos un grupo por el Consejo Económico de Cuba. Yo estaba casi recién convertido al Evangelio, año 1988. Y en ese entonces, y 89, había un acercamiento Estado-Iglesia, y el hermano Julio Alfonso, que era el predicador que estaba con nosotros en Santa Cruz del Norte, fuimos él y yo, y fuimos al trabajo, pero a Julio lo pusieron con los viejos y a mí me pusieron con los jóvenes. Y en los jóvenes estaba este sacerdote católico y estaba él conversando con mucha gente y yo lo oía. Y me pregunta, ¿y tú? No, yo soy un guajiro cubano. Y le hice la historia de Guajiro, War Hero, y se quedó maravillado. Y yo dije, ¿usted me permite que le haga una pregunta? Sí, hijo, ¿cómo que no? Me llamó hijo. Le dije, si vemos ahora, por ejemplo,
el negro cubano, el negro, bueno, y no solamente el negro, porque ahí yo creo que en los cubanos es algo que está intrínseco en nuestras venas, el asunto de la santería. Vemos una piedra con unos ojitos y una boquita de caracol en un plato. ¿Qué es eso? Dice, hermano, eso es un ídolo. Ah, caramba. Ahora, si pasamos ahora a los mayas, pasamos a los aztecas y vemos un palo con una forma semi-humana, intentan tallarle los ojos, intentan hacerle una boca, ¿y qué tenemos? Ah, no, eso es un ídolo. Ah, pero ahora sí tenemos una figura linda, bien bonita, que parece una muñequita vestida con un trapito de oro. ¿Y qué es eso, hermano? Una representación. Yo, coño, padre, no me vengas a decir eso. Y a mí se me fue eso de adelante. ¿Ves que es imposible que nos comuniquemos? No es una representación, es un ídolo igual, porque es un objeto que no tiene vida. Y desde el momento en punto que no tienes vida y lo estás adorando, no, estamos adorando para arriba. ¿Y por qué si vas a adorar para arriba, estás adorando aquí? ¿Por qué le das el beso a la medallita con la Virgen? ¿Y por qué haces esto y esto? Es una representación. Mentira. Es un acto idolátrico. Dice, con usted no se puede trabajar. Usted de los cubanos, no sé qué cosa. Y usted de los evangélicos. Digo, yo no soy evangélico, hermano. Yo soy seriamente cristiano. Y me disculpa si le ofendí. No quise nunca ofenderlo. Lejos de mí está el querer ofenderlo. Pero me parece. Dice, pues usted me ha ofendido. Y se fue. Porque no soportan cuando las personas están metidas en su mundo, no soportan opiniones contrarias. ¿Qué nos toca a nosotros? Aceptar las opiniones de los demás. Ellos quieren vivir en su mundo. Hay consecuencias, punto. Y ese es el origen del mal. Existe el bien y el mal porque el hombre determina seguir el mal y tendrá consecuencias del mal. Y por supuesto que Dios no puede quitar la consecuencia, porque de lo contrario este mundo fuera un caos. Si haces mal, mal acabarás. Ahora, tenemos algo muy simpático y es la moralidad. ¿De dónde sale el código moral? Miren, cada grupo religioso tiene un código moral diferente. Pero de una forma u otra, la moralidad es algo que que pertenece directo ¿a qué? A Dios. Unos te van a decir, no, el Dios es el mismo, es lo mismo Dios, Jesús, que Mahoma, que Alá, es lo mismo que el Tao, lo que es la forma de que cada país lo ve y lo genera. ¿Ustedes creen que es lo mismo Jesús, el Señor Jesús, Mahoma con Alá? Es imposible. Es imposible que sean iguales. No hay igualdad alguna en las religiones, porque la única religión pura y sin mancha es la que te da el Padre, es la que te da el Señor Jesús. Ahora, tenemos el sincretismo religioso. ¿Saben ustedes de dónde salió el sincretismo religioso? Hermano. Bueno, ese sincretismo, hermano, yo creo que salió de Constantino. El sincretismo religioso es la forma en que nosotros vemos y proyectamos a Dios delante de los hombres. Cuando los españoles estuvieron evangelizando, entre comillas, nuestros países, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los españoles? Trajeron una cultura católica. Nos evangelizaron con la cruz y la espada. Hay un chiste de un colombiano que viene un colombiano a una barbería y está el barbero trabajando allí y le dice, ¿tú eres español? Sí.
Pero de verdad que le pega así, coge un palo, le pega por arriba, le pega por abajo y le vuelve a pegar, le sigue pegando. Dice el hombre, el español dice, pero ¿por qué me pegas? Dice, porque ustedes nos robaron, nos cambiaron todo el oro de nosotros por espejitos y esa mujer dice, pero eso fue hace 500 años, dice, pero yo me enteré ayer. Y es lo simpático de la historia, cómo los españoles predicaban el evangelio con la cruz y la espada. Tenemos un ejemplo en Cuba muy bonito, el ejemplo del indio Atuey. El indio Atuey fue un rebelde contra los invasores españoles, que de hecho los españoles casi exterminaron a la población indígena de Cuba, casi la exterminaron. Yo creo que quedan unos poquiticos en el oriente del país, muy pocos quedan. Entonces, cuando ellos agarran al indio Atuey, lo ponen en la hoguera a morir, ¿qué le dice el sacerdote, Fray Bartolomé de las Casas? Le dice, mira, arrepiéntete para que vayas al cielo. El indio Atuey le hace una sola pregunta. ¿Toda esta gente que andan contigo van a ir al cielo? Sí. Entonces yo no quiero ese cielo. Prefiero morir en el cielo mío. Y la forma en que nosotros proyectemos el evangelio es la forma en que las personas van a reaccionar. Si vamos con la cruz y la espada, es imposible que le conquistemos. Podemos meterle miedo a las poblaciones. Cuando Hernán Cortés llegó a México, ¿qué fue lo que hizo? Acabó. En México estaba el gran azteca, estaban todas estas personas. Él acabó, él hizo algo muy simpático, quemó las naves en el puerto. Aquí no hay regreso, pero avanzó, hizo esto, hizo aquello, hizo barbaries para conquistar México. Y el otro día estaba el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, diciendo, aquí no se celebran 500 años del encuentro de dos mundos. Aquí lo que se celebran son 500 años de barbarie, porque los españoles vinieron a este país a destruirlo con el propósito, con el pretexto de la iglesia, con la espada y la cruz, destruyeron al país, destruyeron a México. Lo hicieron. Hicieron lo mismo en el sur de la Florida. Lo hicieron, acabaron con la población indígena. Lo hicieron en nuestros países. Hoy, ¿qué es lo que tenemos en Cuba? Tenemos una mezcla de chinos que trajeron 50,000 o 60,000 chinos para Cuba, los negros que trajeron de África. Tenemos esa mezcla en la población. ¿Y por qué? Por la barbarie y la forma en que los españoles querían implementar el evangelio. Fue una justificación que ellos utilizaron el evangelio para conquistar el nuevo mundo. Punto. Realmente no se conquista al mundo para el Señor con la cruz y la espada. Para conquistar el mundo para el Señor no puede ser. No puede ser de esa manera. Dice la palabra, Dios es amor. Y la única forma que nosotros vamos a tener para conquistar el mundo es mostrándole el amor de Cristo. Miren, hay un país, Kuwait, hay un pueblo, Dubái, es uno de los países más lindos del mundo. Es un lugar donde vive una de las gentes más ricas del mundo. Ahora, toda esa riqueza que Dubái tiene, ¿a qué se la debe? Se la debe a los países occidentales. Vamos a decirle cristianos, porque son las que le compran el petróleo, que le ha permitido el exceso de dinero y ellos han construido esas maravillas. Sin embargo, Dubái es un país musulmán. ¿Y saben ustedes qué? Kuwait es un país musulmán. ¿Saben ustedes qué? Kuwait es uno de los países que mantiene a los terroristas más horribles. La gente, esos que vienen y acabaron con las Torres Gemelas, los que acabaron en España, los que en Inglaterra, donde quiera que van y hacen esos desperfectos, son alimentados por la gente en Kuwait. ¿Y por qué lo hacen? Por el odio que sienten hacia el cristianismo, porque ellos piensan de que es la forma en que ellos van a conquistar el mundo para Alá. ¿Y qué les pasa? Tienen 600 años de atraso. Cuando Turquía conquista Constantinopla
Constantinopla es la actual Estambul. La perla, le llamaban, la perla del mar Mediterráneo. Y la conquistaron. Pero ¿cómo la conquistaron? La asediaron, acabaron y después la conquistaron. Entonces, ¿cómo fue la conquista musulmana? Era con sangre, con la espada, exterminando, acabando con las personas. Así ellos lograron hacerse de una gran parte del mundo, pero no pudieron. También los españoles hicieron lo mismo, tampoco pudieron. El Imperio Romano hizo lo mismo, tampoco pudo. Porque la única forma de que vamos a expandir el evangelio, a expandir el amor de Dios, no es con la espada y con la cruz. Hay una diferencia que quiero hacer antes de terminar porque se me está acabando la voz. Y es dos mandamientos. Los mandamientos de Jesús de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero aún así te dice, amarás aún a tus enemigos. ¿Ustedes creen que sea eso posible? Chacón. Chacón. Sí, sí es posible. ¿De veras? Sí, señor. Lo que pasa es que tenemos que saber cuando Jesús dijo que hay que amar al enemigo, no. El amor es un amor agapao, no es un amor de las otras clases de amor. Hermano, te voy a decir, una de las cosas uno de los mandamientos más grandes y más gravosos es amarás a tu enemigo. Es difícil. Es difícil. Sin embargo, aquí viene cuando vienes al Corán, en la Sura 47-35, y te dice, no desfallezcáis pues ni pidáis nunca la paz, pues estando Dios con vosotros, seréis superiores. Acaba con los enemigos, mátalos. Entonces, ¿por qué el mundo musulmán prácticamente ha ido desapareciendo y encogiéndose de todo ese espacio que tenía desde España hasta prácticamente la China, la Mongolia? Se han ido recogiendo y recogiendo y recogiendo porque es imposible preconizar el amor de Dios a través de la espada y la sangre. Es imposible. Porque el Imperio Romano prácticamente desfalleció, aun cuando Constantino lo declara a la Iglesia Católica como universal. ¿Por qué? Porque es imposible predicar el evangelio de amor y de paz con la espada y la cruz. Entonces, hermanos, estamos viendo, aquí tenemos en el libro todas las cantidades y las formas increíbles de religiones que tenemos en el mundo. Y ahora, para los cubanos, ¿por qué la religión yoruba, el panteón yoruba, es tan fuerte y tan enraizado en nosotros? ¿Saben ustedes de dónde salió? Yo estoy trabajando y estuve en la universidad en Jamaica con unos amigos de Nigeria. Y resulta que todas estas cosas vienen de allá, del África, de Nigeria. Entonces, cuando el negro africano viene como esclavo, ellos traen con ellos sus ídolos. Pero cuando llegaban a las plantaciones y tenían sus ídolos escondidos, y los españoles venían y los fustigaban y los castigaban, no los mataban, pero sí que los castigaban. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron los negros esclavos? Pues hicieron una transculturación y fueron poniendo a cada santorial católico, le fueron poniendo su santito. A Changó, Santa Bárbara. A la Virgen, Ochún. Y por ir para allá con cada uno de ellos. Resulta que cuando usted va a las iglesias católicas, en la parte afuera de la iglesia católica, ve tanto en Cuba como Brasil, como Puerto Rico, como República Dominicana, ve todas esas barbaridades de trabajos de santería. Jamaica también. Lo único que en Jamaica le dicen el Obea Man. Pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque traímos de África todas esas tradiciones, las incrustamos con los españoles. Pero nunca, nunca, nunca ha llegado nadie a mostrarle el amor verdadero. Yo nací en mi casa, desde que yo abrí mis ojos, estaba el altar de la Santa Bárbara, estaba el altar del Eleguá. Cuando venía mi tío, que era Babalao, yo soy el primero de la segunda generación, primer hijo. Yo tenía que ser Babalao. Mi tío me llevaba
a todos estos lugares y me estaba preparando para que fuera su babalao, para que fuera el sacerdote, porque me tocaba. Y resulta que ninguno de mis hermanos lo hizo, pero un sobrino mío lo hizo. Y es ahora el babalao. Y están muy contentos y muy felices, siendo él esto y lo otro. Pero sin embargo se la pasa pidiéndome dinero. Tío, aquí está esto malo. Tío, chico, pero tú no le das gracias a Changó todos los días. ¿Y qué pasó con Babalú ayer? Ya se acabó todo. No, pero no, entonces si los santos tuyos no son capaces de darte, no son santos. Porque si tú le estás poniendo el cake que debes darle a tus hijos, se lo estás poniendo a Babalú ayer. Si tú la fruta que estás consiguiendo, en lugar de dársela a tus hijos, se la estás poniendo a Santa Bárbara, entonces tú eres un, no sé, no te voy a decir la palabra. Contigo no se puede. Es imposible con la lógica. Porque aquel que es el dador de la vida se llama Jesús. Y aún así, tú no quieres aceptarlo. Entonces, ¿cómo tú puedes esperar de que yo te dé de lo que Jesús me da para que tú le des las gracias a Changó y a Babalú ayer? Es imposible. Es imposible, porque el hombre le gusta vivir en la mentira. Ahora, nos toca a nosotros. ¿Qué nos toca a nosotros? Predicar el evangelio de amor y de paz. La única forma, el único camino que hay entre Dios y los hombres se llama Jesús. Hermano, hay otra lección más que se las voy a dejar porque ya yo no doy más. No hay muchas religiones, hay una sola religión. No hay muchos libros, hay uno solo, la Biblia. Pueden haber 10 millones de libros que el hombre haya hecho, que haya creado. Pero la única forma, el único camino, la única verdad se llama Cristo Jesús. Y usted puede llamar y pensar que está haciendo tal y más cual cosa, pero es imposible. Todo lo que usted siembre en el pantano, ahí lo va a dejar. Lo que usted siembre en el desierto, ahí lo va a dejar. Lo que usted siembre a los pies del Señor, ahí lo va a recoger. Por eso es mi llamado para todos nosotros. Vamos a conquistar el mundo, pero con el amor de Jesús. Vamos a vivir en la gente. Vamos a enamorar a la gente. Vamos a hacerlo. Yo estoy enamorando a unas cuantas familias y llevo y llama y los alboroto. Y es lindo cuando usted les muestra el amor de Jesús a través de usted, de su vida y de sus acciones. Hermano, ¿alguna pregunta, por favor? Hermano. ¿Alguna pregunta? Más de pregunta, comentario, hermano. Adelante, Estuviste Chacón. brillante. Me encantó. Yo sé que le encantó a todos mis hermanos que te escucharon. Solo quizás acotar algo, hermano, que no te lo quise acotar cuando estabas hablando del ateísmo por no interrumpirte. Y es que cuando uno niega algo, eso que uno niega es porque existe. Entonces, si el ateo dice que él es ateo porque no cree en Dios, él mismo le está dando a Dios existencia, porque si lo niega es porque existe. No sé si me entendieron la poca filosofía Así que mismo quise es. decir. Así mismo es el todo. Y lo último que me faltó por decir es que nosotros en Cuba están tratando de introducir la religión musulmana. No creo que la religión musulmana pegue con el cubano, ni No creo con que ni en Centroamérica. También la religión hindú no pega en Cuba, porque en Cuba, como le gusta a la gente, y creo que en Centroamérica también, igual. La carne de res, no van a perdonar vaca alguna. Difícil. La única religión que se puede adaptar a cualquier país, sociedad, es el cristianismo. Hay cristianos en el Japón, hay cristianos en China, hay cristianos en la India, hay cristianos en Kuwait, hay cristianos en Arabia Saudí, hay cristianos en Rusia, hay cristianos en el mundo entero, porque es la única solución de conectarse con Dios. Es el único cable que tenemos, se llama Jesús. Y creo que, hermano, ahí terminamos.
¿Alguna otra pregunta, hermano? Emilio, ¿alguna pregunta? Amén. Carlos Zúñiga, no te oigo. Adelante, Emilio. Amén. Hay una conexión con Dios por medio de Jesús Nazareno. Amén. La muchachita de Venezuela. La muchachita del Perú. Ustedes me disculpan que le diga muchachita, pero cuando una persona de sobre los 60 ve a una persona joven, no quiero inmiscuirme en sus conceptos. Gracias por lo de muchachita, Aleluya. pero ya casi lo alcanzo, hermano. Yo. No, pero tiene una voz de niño. ¿Alguna duda, hermano? Hermano, quiero decir algo. Adelante. Es muy interesante lo que se dice, ¿verdad? De que solamente una religión hay. Igualmente, solamente hay un plan que Dios ideó desde el principio. Y ese plan es el plan de salvación, que difícilmente una persona que no lo sepa puede salvarse. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros que estamos aquí reunidos somos los que tenemos que llevar ese plan de salvación a todas las personas. Estaba yo escuchando una prédica de un hombre ahí en un grupo que estoy, que el título decía, ¿está preparada la iglesia? Entonces, cuando este hombre desarrolló el tema era, ¿está preparada la iglesia para predicarle el evangelio a los que están en silla de ruedas, a los ciegos, a los sordos, a los enfermos? ¿Y por qué decía esto él? Porque estas son personas un poco complicadas, porque hay que amarlas, porque hay que chinearlas, porque hay que verdaderamente saberlas tratar, ¿verdad? Y también hablaba de los ricos, que muchos se les predica y unos entienden, pero otros desgraciadamente son prepotentes y creen que ellos pueden comprar lo que ellos quieren, ¿verdad? Entonces había unas enseñanzas muy lindas, ¿verdad? Entonces que quede muy claro que solamente hay un camino por el que el hombre puede llegar a Dios y ese camino se llama Jesucristo. Mira, hermano, ahora que usted lo dice, los hermanos allá en un montecito metido bien para adentro en Cuba, en la provincia de Santiago de Cuba, en Dos Palmas, tienen un ministerio muy lindo con los niños que tienen problemas, los niños que son síndrome de Down, que tienen diferentes situaciones y que están apartados de la sociedad. Estos hermanos hacen el trabajo más lindo del mundo. Y el trabajo más lindo del mundo es llevar el evangelio, el amor de Jesús a esos niños. Pero ahora ellos tienen otro mecanismo que están haciendo, porque es que el Señor se está engrandeciendo tanto con esos guajiros allí. Se está engrandeciendo que está sobredimensionado. Ahora cogieron a 30 y tantos viejitos y los van a montar en un ómnibus, van a ir de paseo a Santiago de Cuba, van a ir por allá, invitaron al hermano Emilio, invitaron a otros hermanos y van a hacer como una comida, llevarla y van a predicar el evangelio en ese ómnibus. Miren, es un mecanismo muy lindo, porque hay que buscar formas de cómo llegar a las personas. Y quiero decirle que esas personas a las que se le está predicando el evangelio no mira vacío. Para que ustedes lo sepan, hay que ser creativos y podemos ser creativos. ¿Cuándo? Cuando ponemos el corazón en las cosas que estamos haciendo. Y estos hermanos allí en Dos Palmas verdaderamente me roban el corazón. Otro hermano, Rolando, ahí en Palma Soriano, yo los veo a él, a su equipo, yendo para aquí, yendo para allá. Miren, yo pensaba que había hecho cosas grandes. Jamás yo llegaré a la suela del zapato de estos hermanos. Y no siento celo, al contrario, siento gozo de ver que otros
están engrandeciendo el evangelio y meterse a aquel camino por ir para allá y las cosas que pueden hacer. Y yo les digo, lo único que yo les digo a estos hermanos es, ¿qué puedo hacer por ti? Pero no qué puedo hacer por ti como persona, sino como evangelista. Y tengo mi propósito en el Señor para ayudarlos a expandir el evangelio. Y es lindo, hermano, es muy lindo cada vez que yo los veo a ellos haciendo para el Señor. Nos cansamos de hablar, hablar y hablar, pero no hacemos. ¿Por qué me dices Señor, Señor, y no haces las cosas que yo te digo? Hay mucha gente hablando, pero pocos haciendo. Entonces, más bien ser hacedores de la palabra que oidores lentos de la palabra. Es el llamado del Señor para nosotros. Y quiero decirle que todos ustedes tienen ese llamado especial del Señor para ser hacedores de la palabra. Yo no sé cómo, pero les voy a decir algo. El Señor provee para lo suyo. El Señor provee y provee amplio. ¿Algún otro? Mande. Está Emilio desde Santiago de Cuba. Dígame usted. Sí, hermano, usted dijo una frase clave. Emilio me está diciendo que tenemos que enamorar al mundo. Y ese ha sido mi paradigma número 1 desde que empezamos. Enamorar. Porque si Dios es amor, si Jesús es amor, no hay forma de comunicarnos con el mundo que no sea amándolo. Y le decía a Chacón el otro día, y le pregunté en la clase que si era posible amar a los enemigos. Y yo estoy aprendiendo a amar los enemigos. Estoy aprendiendo. Todavía me cuesta trabajo, pero me doy cuenta de que gracias a esos enemigos estoy en una posición ahora resiliente. Y la palabra resiliente es que cuando te tiran piedra, tú saltas y estás una escala por encima. ¿Qué significa, hermano? Hay veces, ahí en el libro de los Hechos, dice la palabra, y el Señor levantó una persecución contra los santos. No siempre todas las cosas malas que vienen del diablo. Muchas veces Dios tiene que darte una patadita por el fondillo para que salgas de tu nido. Y tiene que hacerlo. Y les digo, es lindo cuando el Señor te patea el fondillo porque eso es lo que hace mi padre. Mi padre me quiere tanto. Y me acuerdo que un día cuando tenía 15 años me dijo, ¿te vas a llevar la novia? Yo me quería casar a los 15 como todo el mundo. Y me dijo, no seas tonto, tú no naciste para ser pobre. Tú no naciste para esto y esto y esto. Tú naciste para un propósito grande. Y cuando mi padre, todas aquellas cosas que me dijo cuando yo tenía 15 años, las estoy viviendo. Y qué manera más grande de honrar a mi padre terrenal que amando con locura a mi Padre Celestial. Zúñiga. Zúñiga, para que nos despida, hermano, en oración. Carlos Zúñiga. El micrófono, hermano, quita el micrófono, pon el micrófono. Zúñiga, no te oigo. Hermano, pon el micrófono. Ulises, ¿tienes tu micrófono? Ponlo, por favor. Sí, hermano. Vamos a orar. El hermano Ulises, desde bien lejos, De Cuba. médico veterinario. Fíjense bien. Hermano, despídanos en oración, por favor. Sí, hermano, cómo no. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, en esta tarde, gracias le damos, Padre, por permitir que estemos aquí, todos juntos en armonía, Señor, aprendiendo de tu palabra. Le pedimos, Señor, que tú nos prepares nuestra mente, nuestros oídos,
para poder escuchar y poner por práctica, Señor, aquellas cosas que tú quieres que vayamos modelando en esta vida como cristianos, Señor. Manténnos, Señor, en fraternidad. Ayúdanos, Padre, a seguir con el evangelio, a visitar, Padre, a ayudar a aquellos que están pidiendo de ti, Señor, hoy en día. Danos, Señor, esa fortaleza para seguir llevando el evangelio a aquellos lugares recónditos, Señor, y llevando a aquellas personas, a aquellas nuevas almas, Señor, aquí a la iglesia con todos nuestros hermanos juntos, Señor. Que tu palabra siempre se siga adelante, Señor, y que podamos seguir ayudando a todo aquel que lo necesite, Señor. Padre, le pedimos también bendiciones para estos hermanos que dan estos estudios, Señor, que nos enseñan mucho cada sábado, Señor. Le pedimos que tú los bendiga a ellos, que le pongas palabras tuyas en ellos y que todo lo que se diga aquí sea conforme a tu divina voluntad, Señor. Despídenos todos a nosotros, Señor, pero que siempre nos mantengamos unidos como hermanos que somos, Señor. En el nombre de Dios adoramos y le decimos que amén. Amén. Amén.